Hoy un frutal nos va a regalar una deliciosa receta. Hermoso día para estar entre las plantas y también es un muy lindo día para hacer una nueva receta. Vamos, que me voy a acercar al arbolito frutal responsable de este video. Por acá lo tenemos. Se trata de la guayaba tropical. Llegó el momento esperado, el de cosechar sus frutos y convertirlos en un preparado. Ahora voy a llevar los frutos adentro y ahí continuamos con el video. Bueno, acá tenemos los frutos de la guayaba. Hoy estos frutos se van a convertir en un delicioso pan de sabor dulce, o lo que también podríamos llamar torta de guayaba. Para el que no conoce la guayaba, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros videos muy recomendados. No se los pierdan. Antes de pasar a la parte de la preparación, les cuento que estas guayabas son cultivadas de manera orgánica y el arbolito que tenemos nunca ha sido podado. Y debido a eso es que el arbolito nos regala mucha cantidad de frutos, pero de menor tamaño que los frutos comerciales. Les cuento que para esta receta necesitamos obtener una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de pulpa de guayaba. Lo que vamos a hacer con los frutos es lo siguiente. Primero le vamos a retirar el cáliz. Con un cuchillo le retiramos el cáliz. Ahora cortamos el fruto por la mitad. Así. Ahora con una cuchara le vamos a retirar la parte central de la pulpa, que es donde están las semillas de la guayaba. Es fácil retirarle las semillas a la guayaba. Listo. Ya tenemos un casco de guayaba. Para esta receta vamos a utilizar tanto la piel como la pulpa de la guayaba. Ahora voy a hacer una buena cantidad de cascos de guayaba y continuamos. Ahora colocamos los frutos en una procesadora. Le agregamos un vaso pequeño de leche. Tapamos y procesamos. Bueno, acá tenemos puro sabor a guayaba. Ahora les voy a presentar el resto de los ingredientes. Bueno, ahora les voy a presentar los ingredientes y las cantidades que vamos a utilizar para hacer este preparado. Les cuento que dejo todo anotado en la descripción de este video. Por acá tenemos el ingrediente estrella, una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de pulpa procesada de guayaba. Acá tenemos medio kilo o el equivalente 500 gramos de harina leudante. Por acá tenemos un huevo. Acá una cucharadita
de polvo de hornear. Por acá 200 gramos de azúcar. Y acá tenemos una copita de aceite, o el equivalente 7 cucharadas. Ahora a pasar a la parte de la preparación. Ahora vamos a utilizar un bol en el cual vamos a agregar el huevo, el aceite, la pulpa procesada de guayaba, el azúcar y el polvo de hornear. Ahora mezclamos todo con un tenedor. Una vez que mezclamos todo, ahora le vamos a incorporar la harina leudante. Le vamos a ir agregando la harina leudante de a poco y vamos mezclando con el tenedor. Hacemos esto mismo con toda la harina y continuamos. Bueno, una vez que le agregamos toda la harina, ya tenemos la mezcla o masa lista. Ahora voy a traer un molde de cocina. Lo que voy a hacer con el molde es lo siguiente. Por dentro le voy a pasar un paño o papel de cocina mojado en aceite. Y esto lo hago para que el preparado no se pegue al molde. Una vez que le pasamos aceite por dentro al molde, ahora le agregamos la mezcla o masa. Listo, ya estamos preparados para ir a la cocina. En la cocina prendemos el fuego del horno a una temperatura media-baja y colocamos el molde a la altura media del horno. Si me preguntan en cuánto tiempo va a estar listo el pan, les cuento que dependiendo de la intensidad del horno, el pan va a estar listo entre 50 minutos y una hora. Bueno, tras 50 minutos de cocción al horno, ya está listo el pan dulce de guayaba. Ahora les voy a mostrar cómo darse cuenta cuando ya está listo. Y para darme cuenta si ya está listo el pan, lo que hago es lo siguiente. Con un cuchillo voy a pinchar el pan. El cuchillo tiene que salir limpio, sin masa pegada. Así, como en este caso, sin masa pegada. Así que ya está listo el pan. Ahora lo que voy a hacer es dejar enfriar y luego presentar. Bueno, y así quedó este pan de sabor dulce de guayaba, o lo que también podríamos llamar torta de guayaba. Les cuento que el aroma promete y mucho. Ahora voy a pasar a cortarlo, así les muestro cómo quedó por dentro. Bueno, y así quedó el pan por dentro. Les cuento que ahora que está cortado, el aroma que regala es muy rico. Ya mismo voy a pasar a probarlo. Y para eso voy a dar vuelta la cámara. Bueno, llegó el momento más lindo del video. El momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de un pan de sabor dulce, o lo que podríamos llamar acá torta. Y el sabor lo regala un fruto delicioso, la guayaba tropical. Ya mismo estoy muy dispuesto a probar este pan y luego les cuento. Bueno, a la parte más linda, a darle al pico, vamos. Mmm, tremendo. Voy a darle un segundo bocado, así luego les hago una buena descripción del sabor. Vamos. Mmm, impresionante. Ya mismo les cuento de qué se trata.
Para aquella persona que ha probado la guayaba, este pan o torta tiene un suave sabor a guayaba. Y para aquella persona que nunca ha probado este delicioso y versátil fruto tropical llamado guayaba, este pan tiene un suave sabor parecido al membrillo. Si consiguen frutos de guayaba, por favor hagan este pan o torta, me lo van a agradecer. Es un sabor muy afrutado y muy perfumado, porque la guayaba es muy aromática. Bueno, antes de despedirme, les cuento que ahora al finalizar este video, les voy a dejar un video muy especial donde les cuento bien de qué se trata la guayaba. Además, les voy a dejar algunas recetas relacionadas. No se las pierdan. Bueno, ahora me voy a despedir, pero hasta muy pronto. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.